La ponencia que hoy comparto con ustedes, desde el título, tiene una posición. Me parece que en este tiempo ocupamos clarificar algunas situaciones, no solo en el tema de telesecundaria, me parece que esta es una generalidad. Por eso el título tiene que ver con proyectos, pero no cualquier proyecto. Y aquí habría que pensar de manera muy puntual a qué nos referimos con proyectos emancipadores. ¿Para qué los proyectos emancipadores? Es decir, estamos en un proceso de asimilación de nuestros materiales, pero también ya de nuestras prácticas. Y debemos hacer altos constantes, reflexionar y pensar por qué hago lo que hago y si eso que hago construye comunidad, construye otras subjetividades o estoy reproduciendo los viejos patrones que hemos cuestionado a lo largo de los últimos años. Me parece entonces que los proyectos emancipadores tienen esta característica de transformar los territorios. Si no es así, entonces habría que pensar qué nos falta o en qué punto del proceso estamos. Y bueno, yo quisiera también ubicar la nueva praxis. Eso es otro elemento que hemos trabajado ya en varios espacios en el país, porque me parece que justo es la praxis entendida como la reflexión-acción de lo que hacemos para transformarlo. Repito, reflexión, acción de lo que realizo como maestra y maestro de telesecundaria para transformarlo, no para inmovilizarme, no para quedar a un nivel de espectador, sino para transformarlo, porque reconocemos que este es un proceso. Siguiente, por favor. Entonces, lo que voy a hacer con estas diapositivas es un poco provocar, seguir provocándonos, seguir reflexionando algunos tópicos que ustedes ya conocen, pero que seguramente faltará dialogar no solo con nosotros, sino entre ustedes en los colectivos magisteriales. La presentación tiene muchos elementos de Paulo Freire, como, perdón, lo he repetido en muchas ocasiones. Paulo Freire para nosotros es un horizonte, es un referente que nos ayuda a clarificar nuestra opción ética pedagógica. Y entonces la frase inicial con la que quiero iniciar dice: jamás acepté que la práctica educativa debiera limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debiera incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Y uno se pregunta en qué mundo vive hoy. Más allá de los elementos que ustedes observan, que nosotros observamos a lo largo y ancho del país y del planeta mismo, reconocemos que el modelo capitalista, este sistema capitalista, a lo largo de muchos años, nos formó de cierta forma. Aquí quisiera recuperar otra frase de Paulo Freire. Él dice: las cosas no son así, las cosas están así. Y todo está determinado para que actuemos de cierta forma. Por eso, en este marco, la nueva escuela mexicana y sus materiales ubican esta lectura de la realidad como un principio. No estamos en cualquier tiempo. No podemos repetir los materiales que en otro tiempo tal vez fueron pertinentes. Necesitamos hacer lecturas de las realidades. En la diapositiva ustedes observan esta condición de la modernidad que nos desdibuja, que nos deshumaniza en mucho sentido. Y que esto, por supuesto, tiene e impacta con nuestros estudiantes. Este es el marco referencial y no es bonito y no, y ocupa una acción, una reflexión colectiva. Entonces,
esta parte de un poco caracterizar la escuela neoliberal, esa escuela que tiende al divorcio entre justamente la escuela, la comunidad y la vida, esa escuela que le encanta imponer, que le encanta decir verdades únicas, esa escuela que exalta la memorización, la que siempre está preocupada por las cifras, las estadísticas, etcétera, y que poco importan los estudiantes y sus familias. Sí, esa escuela que tuvo un impacto no solo en el país, sino en muchos territorios definitivo. Ese es el marco que tenemos. Un marcado individualismo, una educación bancaria, una escuela, como ustedes observan en la parte derecha, una escuela ciega, sorda y muda, no solo con las problemáticas históricas, sino también con las problemáticas actuales y, por supuesto, con las aspiraciones de las colectividades. Este es el marco referencial, maestras y maestros. Si esa escuela, si esa telesecundaria, ojalá que no sea el caso de Puebla, tiene estas condiciones, habría que trabajar mucho más, porque las problemáticas históricas, hablo de violencia escolar en sus múltiples formas, y las problemáticas actuales deberán, sí, justamente ser pensadas por los colectivos, pero también las aspiraciones, es decir, qué queremos ser, qué imagen, qué perspectiva queremos de nuestro barrio, de nuestra colonia, de nuestro territorio. Nunca más una escuela ciega, sorda y muda. Eso fue en el pasado. Necesitamos reconocernos. Y después en las otras imágenes ustedes observan el viejo modelo de maestro y de maestra que está en una visión de educación bancaria, que se asume como el único o la única que sabe y que entonces hay que donar, o en otras partes Freire dice vomita los contenidos a estudiantes que aparentemente no saben nada, me refiero en esta perspectiva de educación bancaria. Eso hay que romperlo. El siguiente ejemplo tiene que ver con este marcado individualismo. Y esto no es sencillo, esta es una condición actual. En muchas partes del planeta esto es definitivo. Es decir, yo me preocupo solamente por mi persona, por mis objetivos y lo demás hago como que no lo veo. Y entonces todas las formas de violencia, violencia directa y violencia simbólica que ustedes representan en que ustedes, perdón, ubican y que nosotros representamos en la otra imagen, es justamente esto. La violencia directa, si bien es cierto que con muchas regulaciones ya no se vive a tal forma, aunque habrá que decir que hay territorios donde todavía sucede, pero la violencia simbólica existe. La violencia simbólica que implica y que te dice que tú no puedes, que tú no sabes, que es mejor no hacer nada, que calladita te ves más bonita. Esa es violencia simbólica que se reproduce en muchos territorios. Y luego la creciente, insisto, cosificación del ser humano, la privatización de todo. Y entonces en este marco, este es un marco referencial para decir que la ANEM y sus materiales, a través de los proyectos emancipadores, intenta ubicar el debate en esta perspectiva. Es decir, los proyectos para qué, y esa será una pregunta inicial. Siguiente, por favor. ¿Los proyectos para qué? Bueno, miren, en la otra imagen que ustedes van a encontrar en estas diapositivas, que por cierto yo se las comparto para que las estudien mucho más, ¿verdad? Aquí solamente es un elemento de reflexión general. Dice Paulo Freire que ser en el mundo significa transformar el mundo y no adaptarnos a él. Imaginen adaptarnos a una sociedad enferma, a un mundo decadente, deshumanizado, que día con día normalizamos la violencia y las formas de justamente
alejarnos de lo que nos hace ser humanos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo lo trabajamos en la escuela? Porque las frases nos provocan, nos interpelan, sí, pero ¿cómo empezamos a transformar estas condiciones desde la escuela, que es nuestra opción, nuestro espacio? Hablo de las maestras y los maestros. Y entonces, en la anterior diapositiva, lo que observamos, una serie de situaciones que merecen denunciarlas, que merece que ubiquemos ahí como algo que no puede seguir en ese camino tan tranquilo de deshumanizarnos, de desdibujarnos. Por eso Paulo Freire siempre habló de denuncia y anuncio. Denunciar lo que nos deshumaniza, pero anunciar alternativas y anunciarlas desde proyectos emancipadores, no desde mi visión, no desde la idea de Luis Miguel, eso sería más de lo mismo, sino desde esta colectividad, esta reflexión conjunta. Y entonces aquí otra vez esa frase histórica y que también, por cierto, ha sido tan manoseada, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo, argumentó Paulo Freire. ¿Y esto qué implica? Pues implica que este es un proceso, esta es una lucha de largo aliento. Esto no es un tema de magia, de buenos deseos, de mandato. Este es un proceso que las maestras y los maestros reconocemos y que implica muchas cosas. Entonces, ustedes observan en la imagen, por cierto, inspirada un poco en el libro de Pedagogía de la Indignación de Paulo Freire, un colectivo que intenta, que promueve el curar, el reparar este mundo. Pero este parece un discurso político. Y las maestras y los maestros sabemos que en la escuela hay que construir estrategias que permitan acercarnos a esta otra realidad. El discurso es eso. Entonces, compañeros, compañeras, pues un poco para entrar ya al tema de los proyectos es ubicar, insisto, elementos de denuncia, pero también anunciar nuevas formas. ¿Qué seríamos sin esperanza? ¿Qué seríamos sin proyectos? Y bueno, ustedes se preguntarán, Paulo Freire, ¿cómo definió la educación? Y me parece que estas dos frases que observan en medio recuperan mucho de lo que él señaló. Educar es conocer críticamente la realidad. No hay neutralidad en educación. Hay que asumir postura, hay que clarificar nuestra opción. Conocer críticamente la realidad, cómo se traducen las maestras y los maestros en las autoridades y también en los estudiantes. Y después, otra máxima de Paulo Freire, la liberación, la emancipación es resultado de la educación. Entonces uno se tendrá que preguntar si mi praxis pedagógica emancipa o reproduce el estado de cosas. ¿En qué medida? No sabemos, porque ese es un proceso que cada uno, que cada una conoce y vive y cambia si es que ha clarificado su opción pedagógica y ética. Y quise sumar estas frases porque me parece que direccionan en lo que la nueva escuela mexicana y sus materiales educativos pretenden. Es decir, la educación como praxis. Otra vez, hagamos un alto. Praxis es la reflexión, acción de lo que hacemos para transformarlo. Porque también habría que decir que en este marco, algunos por moda, algunos por otras situaciones, ubican discursos de este tipo, pero no lo entienden porque no reconocen o porque no han estado en los espacios de aula, de escuela y de comunidad. Entonces habría que decir que la praxis es la reflexión. Reflexionar es parar, detenernos y volver a mirar. ¿Por qué hago lo que hago y por qué lo hago de esa forma?
y si eso que hago humaniza o deshumaniza. Eso es reflexionar. Es decir, en esta carrera loca que a veces no nos damos cuenta y que nosotros estamos ahí corriendo para allá, para acá, etcétera, etcétera, habrá que hacer muchos saltos en la vida, pero en la escuela también. Reflexionar entonces es parar, detenernos y volver a mirar, respirar, por qué hago lo que hago y por qué lo hago de esa forma. Y después, lo que obliga a esta reflexión es a accionar, es a transformar. Por supuesto, habrá compañeros y compañeras que llevan un proceso emancipador extraordinario, pero siempre hay forma de mejorar, incluso para ellos. Pero para los que no, como el caso de Luis Miguel, entonces tendría que esa reflexión obligar a repensar algunas situaciones. Y en este marco, insisto, de la NEM y de los nuevos materiales, tanto las educaciones populares como una cosmovisión de nuestra América y las pedagogías críticas coadyuvan en este proceso de reparar, de curar y de transformar nuestros territorios. Si no es así, entonces será un discurso más. Y para que no sea un discurso más, tendríamos que construir herramientas, y eso ¿quién lo hace? Las maestras y los maestros. Eso no lo hacen los intelectuales o los que están detrás de un escritorio, porque ellos no saben las relaciones y contradicciones y procesos que se viven en nuestros espacios. Finalmente, para pasar a la otra diapositiva, esto implica una lucha, compañeros, compañeras. Esto no es una donación. Insisto, esto no es buenos deseos. Esta es una lucha consigo mismo. Si es que pensamos que hay una nueva escuela mexicana, nuevos materiales, pues también tendría que haber nuevo profesorado. Y habría entonces que reflexionar quién soy yo en este marco. Y nuestra lucha, dice Paulo Freire, es contra todas las discriminaciones o contra todos tipos de opresiones. Y por eso me gusta encontrarme con ustedes, maestras y maestros, porque hay muchos tipos de opresiones, no uno solo. Y en esa condición y en esa lectura de la realidad es que los proyectos emancipadores tendrían que cuestionar, simbrar y combatir algún tipo de opresión. Si no, el proyecto quedará en algo muy bonito, pero no servirá de mucho en esta emancipación. Y voy a ser muy enfático en esto, compañeros. No hay neutralidad aquí. Siguiente, por favor. Entonces, miren, cuando nosotros deshumanizamos al otro y a la otra, nos deshumanizamos nosotros mismos. Entonces, mucho ojo con lo que hacemos, con lo que vivimos. Y entramos ya de lleno al tema de los proyectos. Ustedes ya conocen muchos elementos, compañeros, compañeras, porque en este marco que insisto y agradezco la invitación, en este marco de acompañamiento, lo que queremos es profundizar muchos elementos que ustedes ya viven, incluso dialogar, debatir en algunas situaciones que se estén presentando. Dice Paulo Freire, nos pregunta, ¿por qué no establecemos algo que parece muy obvio, pero que a la escuela neoliberal se le olvidó de forma predeterminada? Freire nos pregunta, ¿por qué no establecemos una intimidad necesaria entre lo curricular, los contenidos y la vida de los estudiantes, la vida cotidiana, su comunidad? A ver, imaginemos un día cualquiera de clase. Llegamos a la telesecundaria. Yo soy maestro de telesecundaria, 17 años trabajando en Michoacán. Llegamos y nos encontramos con estudiantes que estarán ahí 5 horas y después regresarán a su hogar, a su territorio, a su comunidad. Y entonces uno, ubicando un poco ahí matemáticas, se da cuenta que son 2 espacios definitivos para nuestros estudiantes, que no se pueden separar, pero que en estas visiones operarias de la educación intentaron hacerlo muchas veces.
Decir que la escuela solamente es lo académico y que si no es lo académico, entonces lo demás es perder el tiempo. Y se equivocan, compañeros, se equivocaron en esta perspectiva, porque nosotros no somos robots para pensar que solamente es aprender ciertos contenidos que alguien se los inventó. Entonces, recuperando la pregunta de Freire, en telesecundaria ustedes reconocen que tenemos dos tipos de proyectos y esto va muy de acuerdo a la pregunta. Tenemos proyectos comunitarios que ustedes los gestan con sus colectivos en cada territorio. Ahí no hay receta. Y tenemos proyectos académicos que también tienen movilidad. Es decir, nosotros atendemos este principio, no solo de Paulo Freire, sino un principio en general de las educaciones populares, lo académico y lo comunitario. Porque ustedes darán razón. No podemos trabajar un contenido si no hay las condiciones para hacerlo. Y qué mejor en un marco comunitario, en un marco dialógico. Pero bueno, más adelante profundizo en esa parte. Entonces, tenemos dos tipos de proyectos, comunitario y académico, que se gestan desde los territorios, desde la autonomía, el humanismo. Por cierto, ustedes ya reconocen que el humanismo está en los 7 ejes articuladores, pensamiento crítico, y que será un pensador crítico en estos tiempos. Bueno, vamos anotando ahí las preguntas, porque me parece que hay que reflexionar y hay que nombrar las cosas desde nuestro horizonte. Bueno, un poco el resumen en esta diapositiva. Ustedes en la parte izquierda observan los proyectos de integración comunitaria que lo ubicamos en esa imagen, una telesecundaria enmarcada en un territorio y la maestra en este caso con sus estudiantes. Este es el marco referencial para los proyectos de integración comunitaria que los compañeros van a profundizar, pero miren, yo quiero ser muy enfático aquí. Los proyectos de integración comunitaria es una construcción propia, es autonomía curricular y profesional. Sí hay horizontes de acción y ustedes los recuperan excelente, pero si no también la rebeldía es importante acá. Yo me voy a detener mucho en esta parte al final de mi presentación, porque hay que debatir y dialogar todavía este marco. Y entonces, en los proyectos de integración comunitaria en telesecundaria, que hay todo un marco desde la semana de inicio hasta la semana del cierre, lo que sustenta, digamos, esta perspectiva, entre otras cosas, es la pedagogía del caracol. ¿Por qué correr? ¿Por qué seguir esta lógica de acelerarnos, de correr, de llegar al resultado? Otra vez, si reflexionamos, este es producto de la vieja escuela. Habrá que pensar y vivir los procesos y sufrir los procesos. Vivir, gozar y sufrir los procesos depende, ¿no?, del territorio. Y después tenemos los proyectos parciales de aula, que en realidad son los proyectos académicos y que tienen un sustento en el programa sintético. De ahí es que emanan estos 3 tomos, me refiero al libro de nuestros proyectos, pero que aún así, con un marco referencial, existe movilidad. Y más adelante los compañeros explicarán esta parte, que ustedes ya la reconocen, ¿no? Pero me refiero más que explicar a profundizar. Siguiente, por favor. Entonces, pues llegamos, esta diapositiva no la vamos a leer, solamente insisto, para que ustedes la tengan de referencia y que después puedan reflexionar, ¿no? Proyectos emancipadores. ¿Qué es emancipar? ¿Y por qué hablamos de emancipar? A algunos sectores les molestan estas palabras, ¿no? Estos conceptos. Porque ellos quisieran esa educación neutral, aséptica, que no cuestiona nada, que intenta decir que todo es perfecto y que todo es bonito y que si tú fallas es tu culpa. Pero no, aquí tenemos una opción y es una opción liberadora. Los proyectos emancipadores tienen que ver con lecturas de las realidades que ustedes realizan con sus colectivos maestras y maestros. Esto
No lo van a encontrar en ningún material. Esta es una tarea de nosotras y de nosotros. Que también existe diálogo de saberes, no solo entre maestras y maestros, me refiero a los consejos, a los CTs, a estos espacios que mes con mes vivimos. No, también me refiero al diálogo de saberes con los estudiantes, con las familias y con otras autoridades, sin imponer. A ver, yo aquí les hago otra pregunta. ¿Cómo es un maestro que dice su palabra sin imponer su saber? Repito, ¿cómo es un maestro o una maestra que dice su palabra sin imponer su saber? Yo quisiera entonces que reflexionemos esta parte, ¿no? No es tan sencillo. Y después, esto tiene que ver, un proyecto tiene que ver con acuerdos, con sentido de pertenencia. Imaginen que yo acá les planteo hoy un proyecto para ejecutar en Puebla y es correcta la palabra que utilicé, ejecutar, porque desde la visión de Luis Miguel es lo que se ocupa. Imagínense la contradicción. Necesitamos dialogar, necesitamos llegar al acuerdo a partir de la lectura de la realidad, de decir, sí, por aquí caminamos, para que entonces exista sentido de pertenencia. Si no, Luis Miguel caminará solo, porque es una visión de él, porque es una imposición de él. Insisto, esto implica muchas cosas que resolver desde nuestra formación, desde cómo me paro literalmente en la escuela, desde cómo comparto mi voz con las otras y con los otros. Y por supuesto que esto no tendría ningún sentido si se queda, perdón, en acuerdos. Tenemos que trascender a la organización y a las acciones colectivas. Ustedes dirán, bueno, hay muchos materiales que ya ubican algunos horizontes, están los métodos que propone la NEM. En nuestro caso existe una metodología de telesecundaria que tiene 7 etapas como propuesta. Sí, excelente. Pero a lo que me refiero con esta frase o con este extracto es que un proyecto emancipador tiene que caminar por estos momentos en la medida que ustedes consideren. No hay recetas, pero tendría que ser así si es que queremos llegar a la acción colectiva. Imaginen que yo ubico aquí acciones sin reflexionar, sin dialogar con ustedes, sin incluso cuestionar lo que estoy diciendo. Por supuesto, compañeros, compañeras, que en esta construcción colectiva de la nueva escuela mexicana y sus materiales, dice Paulo Freire en el cuadro que tenemos en la parte inferior, que tampoco estamos en un proceso de competencia. Eso habrá que cuestionarlo y combatirlo con mucha más decisión, porque esta es una forma, así fuimos formados en muchos espacios. Y entonces revisar al otro, a ver qué hace, qué no hace, para yo decir que soy mejor maestro. No, aquí se trata de acompañarnos, de ayudarnos, y es difícil, claro. Pero dice Paulo Freire, a ver, en materia de construir para hacer el mundo, nuestro mundo, menos malo, no tenemos por qué distinguir entre acciones modestas o retumbantes. Todo lo que se puede hacer con competencia, lealtad, claridad, persistencia, en la dirección de sumar energías para debilitar las fuerzas del desamor, del egoísmo, de la maldad, es importante. Y esto se traduce en que a partir de la lectura de la realidad, la maestra, el maestro y sus colectivos implementará ciertos proyectos. Es un error pensar, y eso se vive en muchos espacios, que todos tenemos que caminar con la visión del compañero, compañera que estudió 1000 cosas o que tiene tantos años de experiencia. No, es su proceso. Y qué bueno que lleve procesos emancipadores. Pero ese ego y esos elementos de querer marcar rumbo y agendas no puede ser más en la nueva escuela mexicana. Reconozcamos dónde estamos, qué se puede hacer en este ciclo escolar y qué se podrá en el próximo.
la educación emancipadora implica una lucha, un proceso de largo aliento. Esto no es magia. Bueno, y para cerrar esta diapositiva, ustedes observan en esta imagen, que es un poco provocadora, por supuesto que no tiene ese sentido estricto, pero es una idea, perdón, de ubicar el programa analítico que ustedes realizan con su colectivo magisterial y que después consensan con sus estudiantes, con sus familias y los nuevos materiales, en este caso los de telesecundaria. En esta armonización necesaria, porque recuerda, nosotros partimos desde esta pregunta de Freire, ¿por qué no armonizamos lo curricular y lo comunitario? Pues aquí está lo comunitario, aquí está su palabra, aquí está su territorio en el programa analítico y también está el marco referencial desde los programas sintéticos que se traducen en los materiales que hoy tenemos en las telesecundarias. Siguiente, por favor. Entonces, la palabra armonización es clave. Y esta diapositiva es un poco lo que ya comentaba. A ver, ¿dónde estamos, compañeros y compañeras? Puebla lleva un proceso, lo que yo observo a la distancia y con la participación de la ocasión pasada, me parece que ustedes llevan un proceso interesante. Habrá que decir e identificar en esta línea de tiempo un poco, o en esta línea más que de tiempo, ubicar con muchos elementos y con muchas razones dónde está Luis Miguel en este proceso. Yo quisiera estar en el 99%, pero no estoy ahí, porque esto implica repensar incluso muchos elementos que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con los procesos, con las categorías, con las formas de hacer y pensar escuela en este tiempo. Lo que no vale aquí es que entonces yo me reconozca, pensemos en el ejemplo de Luis Miguel, en un 60, ¿no? Si fuera del 0 al 100, en un 60, y que me quede a llorar ahí, o que me quede inmóvil. Lo que tendría que hacer es cómo construyo herramientas para seguir avanzando, cómo me acompaño, cómo comparto la voz, cómo aprendo del otro y de la otra. Y me refiero a mis compañeros, compañeras, a otros espacios, a los estudiantes y las familias. Bueno, en resumen, los proyectos en telesecundaria, en esta imagen, dice, un proyecto debe movilizar, debe convocar a la movilización, a movernos. Esencialmente debe combatir algún tipo o algunos tipos de opresión que yo identifico en mis territorios. Si no, serán bonitas experiencias, pero no transformarán nada, compañeros. Y esto no es una opción, esta es una necesidad. Es decir, para quien asuma una posición neutral y diga, bueno, es que me parece que es muy radical el sentido de las opresiones, combate a las opresiones, ¿no? Es que esto no es una opción, esta es una necesidad. Hay un proceso de deshumanización que avanza. Ustedes simplemente hoy, después de este espacio formativo, se darán cuenta en múltiples espacios de Puebla y del territorio y del planeta que hay situaciones que deberían de preocuparnos y ocuparnos y que parece que no pasa nada porque normalizamos. Este sistema neoliberal lo que hizo muy hábil y con muchas formas es normalizar los tipos de violencia. Decir que es mejor eso a nada. Es más, ubicó como una sola perspectiva de vida esto, y esta es una gran falta de respeto a los pueblos originarios y a las otras cosmovisiones. Hay muchas formas de estar, de pensar y de vivir en este planeta. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la condición de los proyectos? Ya lo comenté, es que muevan. Y nosotros podríamos decir a forma de un sismo, ustedes han experimentado seguramente en algún momento de su vida algún sismo, y estos tienen que ver desde muy pequeños a terremotos. Bueno, un poco para tal vez entendernos, es que un proyecto debe movilizar. ¿En qué magnitud? Eso sí,
es una respuesta que ustedes solamente conocen, porque será a partir del proceso emancipador que ustedes ya vivan en su territorio. Habrá compañeros y compañeras que les gusta, por cierto, compartir a través de sus redes sociales y decir que van en un proceso avanzado excelente y que transforman excelente, compañeros, pero no es así. Esto no es una receta, ni es la única visión. Siguiente, por favor. Bueno, ahí detenemos un poco, ingeniero. Sembrar en las grietas, ¿no? Esa es otra perspectiva desde las pedagogías decoloniales. Sembrar en las grietas. Siempre hay oportunidad en este marco aparentemente dado. Siempre hay oportunidad de sembrar y la educación es un elemento para sembrar otras subjetividades. Me refiero a subjetividades más humanas, más humanizadas, perdón, más solidarias, más empáticas. Ahora, llegará seguramente la pregunta que diga, bueno, pero es que vivimos en un proceso y con compañeros y compañeras que les cuesta esta parte. Ojo, compañeros, la educación es un proceso de largo aliento. Hagamos nuestra parte. Nadie ha dicho que de la noche a la mañana esto cambia. Lo que sí podemos decir es que con mi praxis puedo coadyuvar en ese imaginario que todos soñamos, que es una sociedad más justa, más humanizada. Siguiente, por favor. Bueno, no sé cómo vaya con los tiempos. Miren, yo acá, en esta diapositiva, quise ubicar un debate necesario. Porque si bien es cierto que reconocemos que en la telesecundaria tenemos dos tipos de proyectos, tenemos proyectos comunitarios y proyectos académicos, lo que no es correcto es pensar como dos balones o dos mundos separados y que entonces yo tenga que hacer esto para medianamente equilibrar. Eso es imposible, porque aquí no hay separación. Lo que sí podríamos decir, y en la otra imagen representa con esta compañera, que nuestra tarea, la de la maestra y el maestro de nuestro tiempo, es tejer, es bordar estos dos grandes espacios, que los vive el estudiante y que a veces los sufre. Habrá que pensar por qué los sufre. Ojalá que me dé a entender. No estamos planteando acá una visión de proyectos comunitarios por este lado y otra acá, de manera de isla o separados. Lo que estamos convocando es a abordar, a tejer en cada territorio y con las posibilidades que se estén dando ahí. Ahora, yo comentaba, ¿qué implica la armonización? Lo pueden buscar ahí en el diccionario. Armonizar no será por mandato, porque alguna autoridad así lo ha señalado, por buenos deseos o por otra situación. Así no, compañeros. Compañeros, compañeras, esta es una tarea constante. Por eso yo celebro que el Estado de Puebla tenga estos espacios de encuentro, porque llegará justamente el momento donde ustedes se puedan sentar, dialogar y compartir y ubicar áreas de oportunidad. Es decir, compañero, compañera, ¿cómo le hiciste en este proyecto académico? ¿Cómo lo vinculaste? ¿Cómo lo armonizaste con tu proyecto de aula, de escuela o de comunidad? Y tal vez la compañera y el compañero tendrá muchos más elementos que los intelectuales que andan intentando decir cómo es la NEM y sus materiales. Qué bueno que hagan el esfuerzo. Pero yo me refiero entre maestros y maestras, que somos los que estamos ahí, los que nos damos de topes a veces, o que muchas veces celebramos y nos animamos porque cada vez nos acercamos más a ese otro maestro y maestra que soñamos, que imaginamos. Bueno, a ver, regresamos acá a forma de reflexión. En la imagen 1, esto implica, a ver, pensemos, como
tengo algunos contactos en las redes sociales que suben lo que hacen en las escuelas y que les agradecemos seguramente, pero muestran, híjole, a veces caras que no son, proyectos muy bonitos, muy planeados, estructurados, pero que silencian a los estudiantes. Es decir, no son genuinos, porque son proyectos pensados solamente desde el maestro y la maestra, que podrá tener toda una visión emancipadora, pero que no hizo el proceso y la negociación cultural, el encuentro intergeneracional, y que solamente pensó, como en otros tantos espacios, de imponer su visión y su saber. Cuidado si estamos en esa dirección. Proyectos que promueven un activismo ingenuo, es decir, tomémonos de la mano y aunque no cambie nada, bueno, cambiará algo tal vez. No estamos pensando un activismo ingenuo en los proyectos acá. Estamos pensando en proyectos que nos muevan, que nos interpelen, que nos digan, esa dirección no es. Proyectos muy ambiciosos, porque sí lo hay, en el ambicioso en el sentido positivo, pero que no tienen ninguna relación con los procesos que vive la comunidad y que en muchos casos son indiferentes y que los estudiantes entonces se ven obligados a realizar cosas que tal vez todavía no da el proceso. Y entonces en la parte izquierda tenemos nuestra gran pregunta que nos marca y que nos interpela constantemente. ¿Cómo dar voz a las y los que históricamente se les ha negado? ¿Cómo hacer eso? ¿Y solamente dar la voz o qué pasa después? ¿Cómo promover en el caso de los estudiantes y en el caso de las familias y en el caso de las autoridades, depende en el territorio que estés, el sentido de pertenencia? No es la misma escuela. Estará un proyecto extraordinario que incluso alguna editorial lo pensó. Sí, pero esa no es la realidad de mi territorio. Es más, esa realidad no la queremos vivir en mi territorio, porque nuestras aspiraciones son otras. Por eso, ojo, con sus proyectos deberán tener un alto sentido de pertenencia de toda la colectividad. Si no, será un buen ejercicio para entretener a los estudiantes. Proyectos que, ya lo comentaba, que cuestionen, que combatan los diversos tipos de opresión. No solamente hay un tipo de opresión, y menos en este tiempo. Hay muchas formas. El sistema capitalista tiene muchos tentáculos y cada uno tendría que ser también cuestionado, no solo por la escuela, sino por otros referentes. Siguiente, por favor, ingeniero. Bueno, voy un poco a la concreción. Ustedes se preguntarán, que ya lo viven, ¿no? Pero me refiero, ¿qué es el programa analítico? Algún día y en muchos espacios alguien me ha preguntado, ¿no? Más allá de los textos y por supuesto del último acuerdo que sale hace como 3 días, si no mal recuerdo, el 4 de, perdón, el 5, el día 5, más allá de que hay un marco referencial, ¿qué será para nosotros desde esta opción? Bueno, el programa analítico lo que hace en realidad es regresar la voz a ustedes, maestras y maestros. Ya pensemos el formato y lo que quieran, eso parece, para mí, en este tiempo es irrelevante. Lo que es relevante es que con este programa lo que se ha regresado es a ustedes la voz, la decisión, la posibilidad de hacer pedagogía, porque nos negaron que esto se pudiera realizar en los espacios. Es hacer pensar pedagogía propia, legítima, genuina en cada territorio. Eso es para mí. Ya después ustedes le ponen el formato que quieran y lo argumentan de tal forma. Excelente, me parece que es una necesidad. Pero esencialmente, a ver, pensemos entre maestros y maestras, es que yo pueda decir mi palabra sin imponerla y que entonces en este diálogo, en esta convocatoria, podamos aprender del otro y de la otra y llegar a acuerdos y accionar en colectivo. De eso se trata, un poco poner el ego en perspectiva, un poco despojarnos de esa formación
que marcó a Luis Miguel, ¿no? Y que hoy en esta convocatoria tendría que repensar. Y ahí hay mucho que resolver, compañeros, porque esto no se da así. Es un error pensar que en cualquier territorio todo mundo tenga una cultura asamblearia, es decir, que todo mundo participe, que dialogue, que genere debate. No, esto no se da, a veces ni siquiera en un nivel inicial. Por eso ocupamos herramientas, por eso ocupamos formas para que esa violencia simbólica, porque la violencia simbólica nos hizo creer que lo que yo digo, que lo que yo piense no es tan valioso. Es valioso lo que viene de Europa, de Estados Unidos o de cualquier otra universidad. Ese es un elemento que existe, ¿no? ¿Cómo romper eso? Me refiero con los estudiantes, con los maestros y las maestras, con las familias. Creo que esta historia se las comenté en la ocasión pasada. Cuando Paulo Freire vive el proceso en su país y tiene que, por la dictadura militar, después de estar algunos días en la cárcel, bueno, se va de su territorio de Brasil, llega a Bolivia, a Chile, y en Chile sigue con su trabajo, ¿no? El trabajo con adultos, estos procesos de alfabetización emancipadores. Y en cierta ocasión, el colectivo de los compañeros, compañeras en Chile lo lleva a un lugar rural y seguramente en el camino le van comentando, oye, Paulo, nada más que vas a tener un problema en este espacio porque vas a trabajar con campesinos y casi no les gusta hablar, me imagino yo que así le iban comentando. Y casi no les gusta participar, les da pena. Y eso no dejarán mentir, compañeros, compañeras. Yo tengo 17 años en telesecundaria, en muchos espacios, en muchas comunidades, las familias, los padres de familia, madres de familia, tutores, a veces casi no hablan. ¿Cómo romper eso? Bueno, llega Paulo al espacio, efectivamente ya estaba sesionando el círculo de cultura, estaban los campesinos ya en su sesión, participando y tal, y uno levanta la mano, interrumpe y se dirige a Paulo Freire, que estaba en el rincón, porque justamente él pensó, no, quitando el ego y esas cosas, ubicarse en un lugar donde no influyera tanto en el proceso. Pero bueno, alguien se levanta y le dice, oiga, discúlpenos por estar hablando. Es usted quien tiene que hablar. Esa es violencia simbólica, porque llegó un extranjero, llegó un pedagogo que fue a la universidad, tal, y entonces el campesino sintió que nada podía decir en ese espacio. Y bueno, la historia sigue, pero Freire, en lugar de ubicar un gran discurso con una estrategia, que a eso estamos llamados, maestras y maestros, ubica en el pizarrón un juego que seguramente ustedes ya lo realizaron. Ubica dos columnas. En una columna ubica su nombre, Paulo Freire, en la otra tal vez colectivo de campesinos. Y el ejercicio o el juego consiste en hacer preguntas. Si no las contesta, entonces es punto para quien las hace. Y bueno, inicia el proceso, ¿no? Seguramente Paulo Freire preguntó qué es la pedagogía en general. 0 respuesta, punto para Freire. Le toca a ellos, generan una pregunta, oiga, ¿en qué tiempo es mejor sembrar tal cultivo en este territorio? Paulo, ni idea, viene de Brasil, tal, punto para los campesinos. Y después de un tiempo hay un empate técnico. Freire demostró con este ejercicio que los saberes de ellos son igual de valiosos que los de la academia. O bueno, no pensemos igual, pensemos valiosos. Y eso hay que romper con los maestros en sus consejos técnicos, cómo dar la voz, no solo a los maestros y a las maestras, sino también a los otros agentes. En los proyectos, cómo le damos la voz a los estudiantes, pero una voz genuina, no por quedar bien, no porque yo esté esperando que lo diga como yo me lo imagino al estudiante, no, que lo diga desde su código, desde
sus herencias culturales, que lo diga desde sí. Y bueno, entonces lo que yo quiero decir es que los discursos acá no sirven mucho. Necesitamos pensar herramientas como esta que utilizó Paulo Freire para dar la voz genuinamente a los que históricamente se les ha negado. Bueno, resumen y llego a la concreción. Entonces, cada telesecundaria, maestros y maestras me comentan que son más de 8,000 los que estamos en este espacio de Puebla. Cada telesecundaria deberá tener un programa educativo a su medida. Este es el programa analítico y esta es una propuesta que trabajó Rafael Ramírez en la Escuela Rural Mexicana. Un programa a su medida, por supuesto, con un marco referencial que está en el programa sintético y en los nuevos materiales. Pero desde ahí, desde un programa a su medida es que yo puedo hacer codiseño. Si no, esto no existe. Si el codiseño yo lo dejo al final, entonces no hay un programa a la medida, hay una contextualización. Y lo que se trata acá es de territorializar la educación. Bueno, en la próxima que ojalá que ustedes me inviten a Puebla, reconoceré algunos territorios y esa escuela telesecundaria tendrá que tener su horizonte de expectativas, su programa analítico a su medida. Bueno, un poco ahí la frase, la cita del acuerdo que se comparte el día 5 y que tiene un marco referencial de los consejos técnicos escolares. Pero la esencia es esa, compañeros. Armonicemos lo comunitario con lo académico. Adelante, por favor, ingeniero. Bueno, esto va a ser muy rápido. Yo creo que hay mucho material para ubicar esta parte. Solamente ubicamos ahí en lo central. Después del programa analítico que está vivo, que se mueve, que moviliza, nunca es acabado, el resultado será un programa nuevo y creativo para cada telesecundaria. Si no es así, es cualquier cosa. Es decir, el programa analítico te ayuda o nos ayuda a los colectivos a perfilar un programa a la medida de nuestra telesecundaria. Imaginen la fortaleza cuando tenemos en nuestra zona escolar espacios para compartir. Por cierto, ustedes se han preguntado cómo mejorar la educación. Justamente así, entre nosotras y nosotros, en esos espacios de zona escolar, entre escuelas donde yo pueda compartir, donde yo pueda presentar mi sistematización, decir, esto pasó y me fue muy bien. Esto pasó y me faltó esto. Esto pasó y me quedé muy corto. Y entonces el otro compañero y la otra compañera, mira, yo creo que por ahí te podría ayudar esto. Así se mejora la educación. Lo demás serán discursos. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un resumen. En la parte izquierda presento algunas herramientas que nos acerquen a que nuestro programa analítico sea más genuino, más pertinente. Pero esa es una propuesta que la pensé desde mi experiencia. Habrá otras. Ustedes tendrán otras formas y todas son válidas. Lo interesante es que todo lo que yo he comentado, porque yo me cuestiono mucho mi discurso, cómo la pedagogía de la ternura la vivo en un lugar sumamente violento como es el territorio donde yo trabajo en Michoacán o donde yo trabajaba. ¿Cómo se vive ahí la pedagogía de la ternura? La pedagogía de la indignación, del diálogo, de la esperanza, de los sueños posibles. Cómo eso se materializa en formas de hacer y pensar escuela en nuestro tiempo. Por eso yo creo que tenemos que construir herramientas o recuperar algunas que ya existen para acercarnos ahí, solamente por mencionar alguna. El atrapasueños comunitario.
en mi experiencia, me ayuda mucho para dar voz al que históricamente se le ha negado, porque es genuino. Ya habrá tiempo para trabajar algunos talleres en cuanto a esto. Porque luego parece, compañeros y compañeras, en ciertos espacios que es un mandato y que tienen que llegar a ciertos resultados. Y entonces el maestro y la maestra se ve obligado, yo creo que Puebla no es el caso, a presentar un programa analítico solamente por cumplir. Qué desperdicio de tiempo y de esfuerzo. Tenemos que pensar nuestros programas analíticos para transformar. Por último, en esta diapositiva dice, tenemos el derecho y deber de cambiar el mundo. Lo que no es posible es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía y sin proyecto. Los sueños son proyectos por los que se lucha y toda concreción de sueños supone lucha. Lucha. Dice Freire, conserven la esperanza. Nosotros no podemos ir por la vida en esa fila de gente que piensa que poco o nada se puede hacer. Por cierto, esa fila es muy grandota. Nosotros estamos en la otra fila, que tal vez no es tanto, o tal vez sí, de compañeros y compañeras que tenemos sueños, y no son sueños guajiros, son sueños posibles. Acá habrá que debatir. En alguna ocasión alguien decía, es que solamente hablan de sueños. Pues claro, tenemos que soñar para proyectar. Tenemos que imaginar, tenemos que compartir nuestros anhelos, nuestros sueños. Si no, lo otro no existe. Nada más hay que transitar del discurso o de lo teórico a lo práctico y al revés, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Miren, esta diapositiva me parece que es esencial para telesecundarias, pero en general para el momento que vivimos. Solamente para recordar, y ya voy llegando a la parte final de mi participación. Tenemos a nuestro país y tenemos ahí al centro que somos orgullosamente de telesecundaria. Tenemos un plan de estudio, tenemos un programa sintético y que de ahí emanan nuestros materiales. Y en telesecundaria, por cierto, no solamente son los libros, ¿verdad? Son audiovisuales, son videos académicos y videos detonadores, son los informáticos y son otros materiales que más adelante las compañeras, los compañeros compartirán con ustedes. Pero bueno, hay un marco referencial. Después, en la siguiente imagen, ustedes ven a un colectivo docente, a un colectivo de maestros y maestras, mejor dicho, que está pensando y que está haciendo lectura de la realidad y que está problematizando lo que ya viven en el territorio. Y eso le da forma a un programa analítico. El programa analítico no se puede pasar, no es como en esa vieja escuela de pásame tu programa analítico y nada más le cambio algunas cosas. No, eso no sucede así. No debe ser así, perdón. ¿Y qué pasa? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero tenemos una pregunta ahí. ¿Qué pasa en la semana de inicio en telesecundaria? Que está marcada en el libro. ¿Qué pasa aquí? Pues es el momento extraordinario para socializar el programa analítico, algunos proyectos con los estudiantes. Pero no se vale que el maestro y la maestra llegue y diga, bueno, nosotros ya nos reunimos muchas veces a lo largo del año, cada fin de mes y ya tenemos la receta. No. Tendría que sentarse, que en otra diapositiva más adelante le explico, para dialogar con sus estudiantes. Nunca más una imposición de ningún frente. Tiene que ser dialógico esto. Y con este marco es que entonces yo llego a la tercera imagen con la planeación didáctica. No puede ser de otro modo. No se pueden brincar este elemento esencial porque sería una falta de respeto a nuestros estudiantes y a nuestras familias.
necesitamos convocarnos también. Las maestras y los maestros hacemos una gran parte, un gran esfuerzo, pero no somos todo. Somos parte de una comunidad. Siguiente, por favor. Semana de inicio en telesecundaria. Titulamos ahí una oportunidad para reconfigurar los vínculos. Es muy importante nuestra semana de inicio, así como la semana de cierre, así como los 3 momentos a lo largo del ciclo escolar. Es bien importante. Y yo quisiera que ubiquemos la semana de inicio como una propuesta, porque pudieran ser incluso 2 semanas de inicio. En mi territorio serían 2 semanas de inicio, pero lo tendría que argumentar. Pero bueno, pensemos lo que está en el libro. Una semana de inicio, los 5 días, ahí hay formas, ahí hay posibilidades. Pero esencialmente, ¿qué se trata en esta semana de inicio? Bueno, reconocer que existe un encuentro intergeneracional. Bueno, no visualizo a nadie aquí, pero si yo le pregunto al ingeniero, que ojalá que no me conteste, su edad, por supuesto que es distinta a nuestros estudiantes. Hay un encuentro intergeneracional. Y lo que hemos cuestionado en otras formas de hacer educación es siempre la visión del adulto decidiendo por los otros y por las otras. ¿Con qué elementos? No sé. Yo me cuestionaría mucho esa parte. Pero bueno, hay que romper eso. Tendrá experiencia el ingeniero, tendrá formación, tendrá muchos elementos que aportar, por supuesto, y son muy valiosos, pero habrá que ubicarlos en este diálogo fraterno con los estudiantes. Si no, será otra visión del adulto para que alguien más lo ejecute. Ahí pueden profundizar con esta autora. Habrá que los compañeros ATP, supervisores, las maestras, los maestros, tal vez profundizar todavía estos elementos para pensar en alguna herramienta. Yo siempre he convocado a construir herramientas, muchas herramientas. El atrapasueños es uno, el árbol social es otro. Y así el maestro y la maestra tendría que llegar con una caja transparente a su sesión con muchas herramientas. Bueno, lo otro es la negociación cultural. Habrá que profundizar con el doctor Marco Raúl Mejía de Colombia. ¿A qué nos referimos con la negociación cultural? Entonces, en la parte central tenemos una cita de Freire que me gusta mucho. Recupera en gran parte esto que estamos diciendo. El diálogo auténtico, que no es plática, eso también habría que romper y hay que nombrar las cosas como son. El diálogo auténtico, que es el reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro, es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. No hay conciencias vacías, compañeros, compañeras. Por esto, los hombres y las mujeres no se humanizan si no humanizan el mundo. Es una decisión, la planeación es una decisión. Casi todo en la vida implica decisión. El problema es que también fuimos formados en muchos espacios para que otro decida por nosotros y nosotras. No es más fácil decir, Luis Miguel, te toca esto, tal, 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 y entregas esto. No, es decidir. Es arriesgarnos, es ser valientes, dice Freire también. Bueno, en este marco, en esta semana de inicio, insisto, ya los compañeros van a profundizar. Será interesante decir que es un momento, sí, para reconfigurar los vínculos a partir de dar voz a quienes se les ha negado, para reconocer subalternidades, nuestras subalternidades, para el diálogo y la confrontación y o negociación cultural, confrontación de saberes. También es una oportunidad para reconocer al otro y a la otra desde nosotros y desde los otros. También es una oportunidad para hacer visible eso que hemos negado, esos saberes comunales. Imagínense qué falta de respeto a nuestras comunidades.
a nuestros pueblos originarios y en general a las cosmovisiones que se asumen de forma distinta en este planeta. Hay que ubicarlas, hay que recuperar, hay muchas enseñanzas, hay mucha claridad ahí. ¿Por qué creen que le llaman Madre Tierra? ¿Qué se hace con una madre? Se ama, se cuida, se protege, se ama, no se usa, no es un oportunismo, no es verla como un recurso. Habrá que pensar también esos términos, ¿no? Cuando dicen recursos naturales. No, es nuestro patrimonio cultural y natural el que está en el territorio, no es un recurso. Pero bueno, este es un debate que será para otro momento. Lo interesante es que nosotros visibilicemos eso que también existe y que podría reorientar incluso nuestras vidas. También es una excelente oportunidad para nombrar desde otros horizontes, desde otras posibilidades. A ver, esta frase que a mí me parece extraordinaria, de Paulo Freire, dice: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos y todas sabemos algo, pero también ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Esta es una realidad. En cualquier espacio familiar, escolar, esta es una realidad. ¿Cómo resolvemos esto en la escuela? Así, escuchando, aprender a escuchar al otro. Y a diferencia de los matrimonios, bueno, acá veo algún ingeniero, es que en muchos espacios hacemos como que escuchamos. Escuchamos para reaccionar, para responder, para ganar. Y lo que se trata acá es aprender a escuchar para entender por qué el licenciado Germán lo dijo así, no de otro modo, para comprender, para entonces en este marco de diálogo construir algo en común, no para ganar, no para hacer como que escucho y dar el avión y al final imponer lo que Luis Miguel dice. Por eso yo decía, este es un proceso, un maestro emancipado es un proceso doloroso, no es tan simple, porque habría que cuestionarnos muchas cosas. Adelante, ingeniero. Bueno, casi terminamos. Compañeros, compañeras, pues la convocatoria es a que en esta nueva praxis pedagógica en telesecundaria, avancemos mucho más. Reconozcamos entonces la praxis como la forma, ya lo había comentado, como la reflexión-acción de lo que hacemos para transformarlo. Esto es sistematizar, esto es evaluar, esto es investigar lo que yo hago en el aula, en la escuela y en la comunidad. No es la práctica, no es la teoría, no, es la reflexión, acción de lo que yo hago para transformarlo. Y estas son algunas provocaciones de Paulo Freire. El educador y la educadora es también un artista. Él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo, reencanta el mundo, redanza el mundo, refunda el mundo y la vida. También habrá que decir que nadie nace profesor o profesora o marcado para hacerlo. La gente se forma como educador permanente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Qué extraordinaria frase en este marco de la nueva escuela mexicana y sus materiales. En los espacios donde la gente se presiona mucho y quiere recetas, pues esto rompe. Porque aquí lo que está diciendo Paulo Freire es que justamente la reflexión y la acción de lo que yo hago es la que transforma, es la que nos acerca a este profesor y profesora emancipado. No hay receta. Por eso el libro, sin recetas, tiene esta condición. En cuanto alguien les pida una receta, no ha entendido la NEM ni sus materiales. Cuando alguien dice, sí, todo muy bien, pero dime cómo. Es que el cómo te toca a ti, compañero y compañera. Porque el balón lo tienes tú. Porque ahora es tu momento para hacer pedagogía y pensar pedagogía. Y las autoridades tendrían que tener mucha más apertura.
los supervisores de ATPs, la palabra mágica es acompañar. No es otra cosa, es acompañar, es ayudar, es compartir. Y bueno, esta otra frase que dice mucho también en nuestros tiempos, el maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Cuando yo daba clases en la universidad, alguien me dijo, bueno, sí, pero pues es que yo vivo en un lugar que no pasa eso. Qué bueno, compañero, compañera. Pero en muchos territorios las opresiones nos deshumanizan, nos hace pensar que eso es normal. Y no, debemos indignarnos, pero también debemos esperanzarnos y combatir los tipos de opresión que yo pueda desde mis proyectos, desde los proyectos compartidos. Después ahí tienen una frase que está en los documentos de la ANEM, y al final reconocer que la educación no fue, no es, ni será nunca neutra. Y entonces, compañeros, compañeras de Puebla, esto exige una praxis intencionada, no neutral. O educamos para reproducir el estado de cosas, o educamos para emancipar a los sujetos y pueblos. ¿En qué medida? No sabemos. Así que tampoco nos estresamos mucho. Esta es una lucha y un proceso de largo aliento. Alguien dirá, híjoles, que son dos extremos. Yo estoy como en una posición neutral. Bueno, el mismo Freire diría, quien se asuma en una posición neutral ya se asumió del lado del opresor o de la opresora, porque también por omisión. Siguiente, por favor. Pues compañeros, ese es un ejercicio de reflexión. Bueno, no está acá con la interactividad necesaria, pero un poco es recuperar estos elementos desde Cartas a quien pretende enseñar, de un libro de Paulo Freire, como un piso del cual partir para ubicar si efectivamente estamos transitando a un maestro y una maestra emancipada. Dice Paulo Freire en ese libro que algunas cualidades que deberían de ser cultivadas por nosotros, por nosotras, si somos educadores y educadores progresistas. Insisto, no tengo el marco de otro espacio, pero ustedes allá lo contestan desde sus espacios. Maestros y maestras son alegres, son tolerantes, son pacientes, son valientes, curiosos, se comprometen, son amorosos, tienen compromiso a favor de la superación de las injusticias sociales, reflexionan permanentemente sobre su práctica, son generosos, tienen esperanza, sueños posibles, tienen decisión, rechazan cualquier forma de discriminación, son humildes, maestros, maestras, tienen un dominio de lo que trabajamos, me refiero en el sentido de los contenidos, pero también en el marco general, reconocen los muchos mundos que existen en este mundo. Dice Freire, rigurosidad metódica, tal vez aquí podríamos ubicar nuestra metodología de telesecundaria. ¿Respetan la autonomía del educando? Sí, ¿cómo es eso? ¿Dan cuerpo a las palabras a partir de su ejemplo? ¿Están convencidos de que el cambio es posible, de que sí hay forma de repensar algunas cosas que nos deshumanizan en la escuela y en la comunidad? Respetan los saberes de los educandos, y ahí podríamos sumar otras y tal vez podríamos actualizar otras. Lo interesante es que allá en su ejercicio, en su libreta, ustedes marcaron cuántas sí y cuántas nos faltan. No solo de estas, sino de otras, para entonces ir perfilando el qué somos. Dice una canción, y entonces, ¿qué somos en este tiempo histórico? ¿Qué somos? ¿Docentes? No, no somos docentes. Habría que buscar, indagar por qué no somos docentes.
Compañeros, compañeras, es necesario recuperar la esperanza, la alegría de aprender, la curiosidad, la imaginación creadora y el gusto de enseñar. Siguiente, por favor, ingeniero. Es un poco a forma de reflexionar. Lo que yo compartí con ustedes, maestros y maestras de Puebla, es algunas provocaciones, algunas formas de pensar y de hacer escuela. En lo general, ustedes tendrán que territorializar muchos elementos, no solo de aquí, sino de otros referentes. Y me gustaría cerrar con este ejercicio. Dice Freire, en Pedagogía de los Sueños Posibles. Por cierto, les recomiendo ese libro, es extraordinario. El grito manso, Pedagogía de los Sueños Posibles, Pedagogía de la Esperanza. Todos los materiales que me nutran, que me interpelen, que clarifiquen mi opción, bienvenidos. Pero en este libro dice, no se puede ser sin rebeldía. Y alguien dirá, híjole, es que la palabra rebeldía, no, me refiero desde un sentido general hasta lo que implique. Rebeldía para no tolerar las cosas que nos deshumanizan, para no tolerar que estas formas de violencia se sigan afianzando en nuestras escuelas y en nuestra sociedad. Rebeldía para decir este no es el camino, porque el camino fue consensado con mis estudiantes y con nuestras familias. Esto es lo que queremos ser. También ocupamos hacer válido el derecho a la indignación. Dice Marco Raúl Mejía, que se inspira, por supuesto, en Paulo Freire, que nunca más protesta sin propuesta. Hay que protestar, hay que denunciar, hay que señalar lo que nos lastima, lo que nos daña. Pero cuando yo hago eso, tengo la obligación de construir propuestas. Es decir, no quedamos en un nivel criticón. Hay gente especialista en esto, les encanta cuestionar todo. Me pregunto qué será de su vida, pero bueno, esa es otra cosa. Dice José Martí que en el mundo dos tipos de hombre y de mujer. Los primeros, los que odian y destruyen, y los segundos o los otros, las otras, los que aman, los que fundan y los que construyen. En lo general me parece que las maestras y los maestros siempre estamos en el lugar de los que sueñan, de los que construyen, de los que intentan transformar. Los demás ahí seguirán. Por cierto, ¿qué pasa en esos espacios? Dice Freire, no neguemos el diálogo o el debate con el opresor, con la opresora. Lo que sí es que hay que cuidar nuestros sueños, porque ellos son especialistas en decir, no se puede. ¿Para qué tanto? Ni que te pagaran tanto, ¿no? O cosas de ese sentido, que algunas tendrán razón. A lo que me refiero es, son especialistas en destruir sueños. Entonces Freire dice, no neguemos el diálogo, el debate, pero cuidemos de que no contaminen nuestros sueños, nuestra esperanza. Y entonces, compañeros, compañeras, debemos seguir luchando, faltan muchas cosas por hacer. Hay nuevos materiales, claro, hay nuevas formas de hacer y pensar escuela, por supuesto, pero hay otras tantas luchas. Dice Freire que en cuanto uno reconoce y combate un tipo de opresión, inmediatamente aparecen otras formas de opresión. Esta es una lucha constante, permanente. Hay que develar las contradicciones. Recuperemos entonces, compañeros, compañeras, la capacidad de soñar, de inventar, de denunciar y de anunciar. A ver, este es otro ejercicio, ustedes lo contestan allá en su espacio. Ya después compartirán conmigo por otros medios tal vez alguna respuesta, alguna pregunta, alguna provocación que me encanta. Yo finalmente soy maestro como ustedes y estamos justamente en esa idea de dialogar. A ver, maestros, maestras, ¿quién soy yo en este marco? Lo tenemos que escribir. ¿Quién quiero ser? ¿Qué sujetos pretendo formar?
No se vale copiar, porque esta es una opción. Y si mi opción todavía está ahí nublada, que puede ser, pues hay que investigar y clarificar para entonces definir justamente quién soy yo y qué sujetos pretendo formar. ¿Cuál será mi aporte a la NEM y sus materiales? Este es clave, más allá de que sean innovadores o no. Me refiero en el sentido de aula, de escuela y de comunidad. Hay algunos, por supuesto que desde aquí agradezco mucho a los compañeros y compañeras de los estados que escriben los guiones para los videos detonadores y videos académicos. Son maestros y maestras. En Puebla seguramente tenemos también. Pero ¿cuál es nuestro aporte a la NEM al margen de estos materiales? ¿Por qué hago lo que hago y lo hago de esa forma? ¿Ustedes se han preguntado por qué son maestros así? ¿Qué los hizo ser maestros y maestras de este modo? ¿Qué subjetividades forma mi práctica? ¿Seguiremos formando subjetividades sumisas y dependientes? Eso lo pueden corroborar el próximo lunes. Si sus estudiantes constantemente van a su escritorio y les preguntan, maestro, maestra, ¿voy bien? ¿De este color? ¿Así está bien? Entonces están formando subjetividades muy sumisas, temerosas y dependientes. Deberíamos pensar que la tarea es formar otro tipo de subjetividades. ¿Nuestra praxis humaniza o deshumaniza? ¿Qué teorías? Ok, gracias. ¿Qué teorías resignifican y o transforman mi praxis? Ustedes se han preguntado si esto fuera una tesis, si su praxis genera nuevos saberes y teorías. Yo creo que sí, pues habría que compartir y escribirlas. No todo está en la academia, está en los territorios. Siembro nuevas subjetividades en las grietas del capitalismo, es decir, aprovecho los espacios que se dan en muchos lugares para yo actuar con mi colectivo o desde nuestro colectivo. Sistematizo, investigo y evalúo mi práctica y hay que leer mucho a Oscar Jara, un poco con algunas aproximaciones. Miren, y yo aquí quiero ser muy puntual. La sistematización para mí es escribir en primera persona y de forma simple lo que pasó en mi aula, mi escuela y mi comunidad, según la organización. Aquí no hay reglas de otro tipo, es que yo tenga un material así como este y que entonces yo me pueda sentar en el próximo consejo técnico escolar o en la reunión de la supervisión o en el espacio o en el taller tal y que pueda con documento en mano y desde mi código decir mi palabra, compartir con los maestros y las maestras. Pero si yo no escribo lo que hago, será difícil, serán discursos y más discursos, porque no todo es bonito, ni todo sale. La vida no es lineal, ni la escuela tampoco es lineal. Hay situaciones que hay que señalar, por qué a veces sube, por qué a veces baja, por qué a veces se mantiene en una normalidad permanente. Eso es lo que implica sistematizar, por qué pasó lo que pasó. Termino. Compañeros, compañeras, su práctica es congruente con su opción ética, política y pedagógica. Y lo político me refiero al sentido amplio de la palabra. ¿Qué mundo queremos? ¿Les gusta dónde viven? ¿Su barrio, su colonia, su comunidad? ¿Es seguro? ¿Les gusta cómo están ahí? Algunos dirán sí, y si no es así, entonces ¿qué hacemos? ¿Convoco a los vecinos? Sí, pero tienen mucho trabajo. Bueno, busquemos alternativas. Eso es un sueño colectivo. Por eso menciono, pensemos en el sentido amplio, no en cosas simples. Sentido amplio, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero vivir? ¿Es este mundo el mejor posible para vivir? ¿Es este barrio, esta colonia, esta comunidad adecuada para los adultos mayores, para los niños, para los jóvenes, para nosotros? ¿Nos gusta así? Y si no, habrá que hacer algo. Compañeros, compañeras, cierro con una pregunta. ¿Cómo se sienten
cómo van en este proceso de ciclo escolar. Freire diría que él se siente feliz y desafiado. Y yo repito, y aquí sí voy a reproducir sus palabras, porque me parece que en este marco de construcción de los nuevos materiales para telesecundaria, la voz de las maestras y los maestros está ahí, definitivamente. Quien escribe los guiones para los videos detonadores académicos y los interactivos son los maestros y las maestras, desde su formación, desde su experiencia, desde su claridad pedagógica. Igual los libros de texto. Eso es lo que les asusta y les preocupa a ciertos sectores, que sean los maestros y las maestras los que hoy digan su palabra, la defiendan. Y eso nos pone felices, definitivamente. Pero también representa un desafío, porque la educación y la vida se debe pensar constantemente, desafiarnos, qué falta, qué sobra, qué elementos quedan todavía muy al margen de nuestra opción pedagógica. Última diapositiva, por favor, ingeniero. Este siempre es un ejercicio que realizo cuando me invitan en espacios presenciales, porque es un ejercicio de lectura, pero de lectura y que nos invita a pensar qué somos ahora. Por supuesto, ahí están nuestros libros de telesecundaria. Tendremos en el próximo ciclo escolar la familia completa, ustedes ya lo saben, no solo de los materiales impresos, sino también de los videos, detonadores y académicos, interactivos. Tendremos todos los materiales que le dan sentido a esta propuesta y que, por cierto, estamos muy, muy, muy orgullosos de que sean ustedes, maestras y maestros, los que la realicen. Bueno, a ver, como no tenemos este ejercicio, pues yo lo voy a leer, a ver qué tal andamos en lectura. Ustedes reflexionen, compañeras, desde su espacio. Dice Paulo Freire que la escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente, y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Lo importante en la escuela no solo es estudiar, no solo es trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela sí sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Con esta frase, Freire le da un sentido extraordinario al tema comunitario. Si no construimos comunidad, lo demás será muy difícil, como ustedes ya saben. En un marco de comunidad genuina, es mucho más sencillo todas las tareas de la escuela. Imaginen estar en esos espacios donde más que escuela parecen cárceles, donde todos contra todos, donde solamente estoy observando a ver qué hace para señalar. Pero imaginemos el otro lado bonito, un espacio dialógico tanto en el aula como en la escuela. Esto es difícil, claro, son retos, por supuesto. Si alguien pregunta, ¿y cómo le hacemos eso? No hay respuesta. Habrá que construir herramientas. Bueno, solamente agradecer, compañeros, compañeras de Telesecundaria de Puebla, la invitación. De verdad que nos anima mucho los procesos que ustedes llevan. En mi anterior participación, escuché con mucha atención algunas experiencias de maestras y de maestros de Puebla y me gustó, me emociona, me ilusiona y nos da esperanza y nos anima, por supuesto, a esta dirección a seguir construyendo materiales. Entonces, muy, muy agradecido con las autoridades,
con los compañeros, compañeras que nos invitan y seguirá en esos términos, un acompañamiento, un proceso de compartencia permanente. Nunca en otro sentido, nunca más esas visiones autoritarias, lineales, sino visiones más horizontales. Y en ese marco siempre acudiremos a su llamado con mucha alegría y con mucha emoción. Muchas gracias, compañeros, compañeras.